Capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los de... Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Arturo Martínez y es para mí un gran gusto poder compartir con ustedes en este devocional de la Iglesia Montepisga. Y estamos compartiendo el libro de Romanos. En esta ocasión vamos a compartir Romanos 13. Vamos a orar para nuestro tiempo devocional. Padre Dios, Señor, delante de ti nosotros venimos, Señor, esperando recibir de tu palabra. Si nosotros, Señor, recibimos de tu luz, podemos proyectarla, Señor. Si nosotros recibimos tu palabra, podemos darla, Señor. Porque separados de ti nada podemos hacer. Pero en este día, Señor, pedimos de tu gracia y que nuestro corazón se abra para oír tu voz. Y con tu voz, Señor, guardándolo en nuestro corazón, nosotros poder avanzar. Te damos gracias, Señor, en este día. Y te lo pedimos todo orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, en el libro de Romanos, como hemos visto, el apóstol Pablo tenía un gran anhelo de viajar a Roma, pero se había sido impedido. El anhelo del apóstol Pablo era confirmar un don, dice la Biblia en el capítulo 1. ¿Y qué don es ese? Es el don del Evangelio, el don del perdón de los pecados. Así nosotros leyendo el libro de Romanos podríamos decir que la Biblia dentro de la Biblia, si pudiéramos hablar en algún sentido. Ya que nosotros al leer el libro de Romanos empezamos a ver cómo empieza a hablar del pecado. Luego nos empieza a hablar acerca también del arrepentimiento. Dios nos guía, su benignidad nos guía hacia el arrepentimiento. El apóstol Pablo, acusando a judíos y a gentiles que todos hemos estado bajo el pecado, finalmente nos llama al arrepentimiento y nos muestra en el capítulo 3, 4 y 5 el camino hacia la redención, el cómo el ser humano es justificado por la fe en el Señor Jesucristo y no por las obras de la ley. Pasando por el capítulo 6, ¿verdad? Donde Él nos dice que nosotros ahora nos consideremos muertos, que ahora estamos muertos al pecado y que con Cristo hemos muerto, como nos dice el libro de Gálatas. El libro de Romanos es un libro bien apasionante y donde explica claramente toda la doctrina del pecado y el arrepentimiento. Realmente es un libro muy emocionante. Desde el capítulo 7, 8 nos va hablando de la ley y de cómo por la ley nosotros no podíamos alcanzar y la salvación de nuestras almas. Por eso nosotros vamos viendo en este pasaje cuál es el enfoque del apóstol Pablo
todos aquellos quienes viven en Roma conozcan del Evangelio, del perdón de los pecados. Así el apóstol Pablo nos va llevando y nos va anunciando el Evangelio. A partir del versículo 12, el apóstol Pablo nos habla como de algunos deberes que los cristianos deberíamos de considerar. En el capítulo del día de hoy, capítulo 13 del libro de Romanos, el apóstol Pablo inicia con una palabra que dice sométase, ¿verdad? En el versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces este versículo, el apóstol Pablo da esta primer palabra, sométase. La palabra sométase es cuando alguien puede someterse a alguien. El sometimiento viene de tener un ego bajo. El sometimiento viene de tener un orgullo bajo, de tener un corazón humilde, humillado. Pero esa no es la naturaleza del ser humano. Nosotros, desde el origen, al haber nacido con el corazón de Satanás, nacemos con un corazón altivo y por naturaleza somos arrogantes, amadores de lo malo, aborrecedores de Dios. Pero claro, recibiendo el Evangelio, el perdón de nuestros pecados, el nuevo nacimiento, nuestra vida ha pasado a ser ahora del Señor y tenemos ahora en nosotros el Espíritu Santo. Sin en cambio sigue trabajando en nosotros y la fuerza maligna, aquel pecado que se quedó en la carne, no en el Espíritu, pero sí en la carne. Y dentro de nosotros están luchando ambas fuerzas. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Santiago, la Biblia como nos dice, ¿de dónde vienen vuestros pleitos? Dice, de sus miembros que combaten, de sus pasiones y deseos que combaten en nuestros miembros. Entonces, no hay en el ser humano la capacidad de someterse a las autoridades. No hay en el ser humano la capacidad, por ejemplo, la mujer de reconocer al varón como cabeza y sujetarse al varón. No es fácil por su humana naturaleza. Tampoco es fácil nosotros someternos a nuestras autoridades. Dios y en el trabajo, ¿verdad? Nosotros en la empresa, nosotros ante el mismo gobierno muchas veces tomamos una postura de rebeldía, considerando que pues no merecen nuestro respeto. Pero cuando nosotros leemos este versículo, el apóstol Pablo y Dios nos está dirigiendo a someternos, dice, a nuestras autoridades. Y repito, esto no puede ser posible sino del corazón humillado, de considerar que nosotros verdaderamente hemos muerto al pecado. Si nuestra mente no está clara y no tenemos claro en nosotros la naturaleza de Jesucristo, que ahora Él vive en nosotros no puede haber sino un espíritu de rebeldía, un espíritu de libertinaje. Pero el apóstol Pablo nos dice, sométase a todas las autoridades. Porque dice en el versículo 2 que el que no se somete a las autoridades, en realidad no es que resiste a la autoridad, sino es a Dios a quien resiste. Nosotros debemos de meditar entonces, ¿cuál es la postura del corazón? La Biblia nos habla del mundo del corazón, el corazón de Dios, el corazón del hombre. El corazón del hombre fue contaminado en un principio por Satanás. Satanás, ¿qué quiso? Ser como Dios. ¿Y Satanás qué corazón puso en Adán y en Eva? En Eva principalmente, ¿qué corazón fue el que puso? Serás como Dios. Enalteció su corazón. ¿Tú por qué tienes que estar sometido a alguien? ¿Tú por qué tienes que estar manso delante de alguien? Entonces Satanás enaltece el corazón. Nosotros, desde el amanecer y desde el primer aliento del día, estamos ya en contra de la vida y en contra de Dios, por nuestra humana y debilidad que tenemos, ¿verdad? Por eso, nosotros únicamente considerándonos como muertos al pecado, pero vivos para con Dios y viviendo delante de Dios, es como nosotros podemos humillarnos. Dice este capítulo que también es por causa de la conciencia. De verdad, la sabiduría de Dios es mucho mejor que nuestra sabiduría. Por eso el apóstol Pablo nos llama a someternos delante de las autoridades. Porque las autoridades dentro de este mundo en el cual estamos viviendo
Hay las autoridades. ¿Y qué nos dice la Biblia cuando nosotros leemos Primera de Timoteo capítulo 2? Que hagamos oraciones por quienes están en inminencia, por quienes ocupan los cargos de la autoridad. Entonces muchas veces nosotros tomamos una postura de rebeldía ante ellos, sin darnos cuenta que Satanás está enalteciendo nuestro corazón. Lejos de ganar el corazón de los gobernantes, del patrón en el trabajo, de quien tengamos por autoridad nuestra, lejos nosotros de someternos delante de ellos y ganar su corazón para anunciarles el Evangelio, tomamos una postura ríspida, tomamos una postura de yo, ¿por qué me tengo que someter a ti? Nosotros vemos en la Biblia el caso de Daniel y de sus 3 compañeros, los cuales no se sometían a Nabucodonosor, pero este sometimiento ante Nabucodonosor era, ¿por qué? No era conforme al corazón de Dios, alabar a los ídolos y así. Pero también nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo, cuando era libertado de la cárcel y le decían, ¿puedes ser libre? El que decía, no, yo no quiero ser libre, yo apelo, llévenme delante de César. ¿Y por qué el apóstol Pablo, cuando le quieren libertar, él quiere ser llevado delante de César? Porque delante de César él quiere humillarse. ¿Pero humillarse para qué? Para anunciar el Evangelio. Todos aquellos gobernantes quienes están en inminencia, todos aquellos quienes tienen un poderío, nos dice la Biblia, que son puestos por Dios, empezando claro por nuestros pastores. Y la Biblia nos dice que consideremos, obedezcamos a nuestros pastores, veamos cuál ha sido el fruto de la fe en ellos. Pero Satanás nos engaña para no someternos, para no ser mansos. Pero Jesús dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, nosotros deberíamos entonces de meditar con qué corazón estamos viviendo. ¿Estamos viviendo con un corazón bajo, con un corazón humillado? ¿O estamos queriendo establecernos a nosotros mismos? ¿Estamos enalteciendo nuestro corazón? Mejor dicho, Satanás está jugando con nosotros. Realmente, hermanos, es muy importante el considerar a nuestras autoridades. Claro, empezando por nuestros ministros espirituales y claro, a los gobernadores. ¿Por qué? Nosotros ganando el corazón de nuestros gobernadores, orando por ellos, pidiendo por ellos. Y ellos, ¿cuánto favor pueden hacer para anunciar el Evangelio antes de que venga el tiempo malo? Tenemos el tiempo de anunciar el Evangelio. Nosotros encontramos en la Biblia, en una ocasión y en el desierto, ¿verdad? Y iba el eunuco etíope. Él iba leyendo el libro de Isaías y se encontraba con Felipe. Y Felipe le anunciaba el Evangelio, ya que el etíope no leía pero no entendía. Y el mismo eunuco le rogó que subiera a su carro y le anunció el Evangelio, el perdón de los pecados. Es así como este eunuco etíope recibía la salvación. También podemos encontrar en el libro de Hechos el caso de Cornelio, quien también era un centurión y tenía a su cargo gran número de personas, mínimo 100. Pero también delante de Pedro, cuando Pedro entraba a su casa, ¿cómo lo recibía Cornelio? Humillado, postrándose ante Pedro. Pedro le dice, no, no lo hagas ante mí. ¿Y qué pasa con Cornelio? Recibe la salvación. Hermanos, ¿de qué se trata? De tener un corazón bajo, de tener un corazón humilde. Pero eso en nosotros no hay. En nosotros hay la altivez y la arrogancia. Debemos de considerar cómo hemos sido muertos en la cruz. Pues ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo por mi humana naturaleza no me puedo humillar. Pero aquel Cristo que vive en mí, y como dice la Biblia, aquel que no estimó ni ser el mismo Hijo de Dios, sino que se humilló hasta lo más bajo para obrar nuestra salvación. Delante de nosotros, hermanos, tenemos a Jesucristo, quien se humilló hasta lo más bajo, considerando su ejemplo, considerando su guía y considerando que Él vive en nosotros, nos podemos despojar del acecho de Satanás, del pecado, de la altivez y del orgullo. Por eso, así, nosotros podemos entender el libro de Romanos. El apóstol Pablo nos llama al sometimiento ante nuestras autoridades y demás mandatos que Él nos da. Por eso nos dice el último versículo, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vistámonos de Jesucristo y quitémonos esta vestidura
tan vil que es nuestra. Pero Jesucristo, el gran Cordero que nos dio las vestiduras blancas, y solo considerando en Él y estando dentro de Él y de su amor, del cual ya estamos, podemos ser libres del engaño de Satanás y llevar una vida en plenitud con el Señor Jesucristo. Bueno, hasta aquí he querido compartir con ustedes. Vamos a orar para concluir. Padre Dios, Señor, en esta mañana, en este día te damos gracias porque tú, Señor, nos permites tu palabra. Tú no quieres que vivamos altivos y con el corazón arrogante, Señor. Es un corazón de Satanás, quien no se quiso someter y quien se quiso levantar, Señor. Pero tú, enviando a Jesucristo, quien se humilló por nosotros, tenemos en él, Señor, la guía. Tenemos en él, Señor, el Espíritu. Tu palabra dice que los que siembran para la carne, de la carne segará la vida y la muerte. Pero quien siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida y la paz. Que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Humillándonos delante de ti, Padre Dios, y encomendando en ti toda la causa, sabemos que tú, Señor, obrarás para nuestro bien. Te pedimos, Padre, por todos los oyentes, por la Iglesia Monte Pisgah, Señor, y para que todos sean bendecidos y por medio de este devocional. Dejamos todo en tu mano, sabiendo que tú eres bueno y que todo nos obra para bien. Señor, te lo pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias, que Dios les bendiga y que tengan un buen día.